Foro, el valor del conocimiento. Bienvenidos, esto es Fórum Académico y soy Wilmar Campo. Interesante doctrina la que vamos a analizar en este momento. Se trata del oficio 061460 de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales en relación con una consulta que le hacen a la Administración en cuanto al proceso de devolución del IVA en casos de bienes que gozaron de alguna exclusión en algún momento. En esta oportunidad, el consultante le pide a la Administración que revoque el oficio 04724 del año 2011 a raíz de una sentencia del Consejo de Estado. Al respecto, la Administración Tributaria le responde al consultante que no es viable revocar el oficio 04724 del año 2011 en la medida en que lo que se resolvió en la sentencia fue un asunto interpartes y que no modifica la esencia de la doctrina que en su momento expuso la Administración. Entonces, este oficio 061460, ¿a qué nos lleva? A que analicemos en detalle el que piden se revoque, es decir, el oficio 040724. Entonces, en relación con ello, tendríamos que retomar algunas consideraciones y teniendo en cuenta, obviamente, las modificaciones impuestas en la Ley 1607 en materia de impuestos sobre las ventas. Recordemos que antes de la expedición de la Ley 1607, teníamos vigente el artículo 424-5, que establecía la exclusión del IVA en la importación de bienes que tuvieran como propósito el mejoramiento de las condiciones medioambientales y pues reducción de emisiones atmosféricas y en general de medidas tendientes a regular y a mejorar las condiciones medioambientales. Ya en el mismo artículo se nos señalaba la condición dentro del parágrafo tercero que, digamos, se pudiera contar con una certificación de la autoridad competente, en este caso básicamente era el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que ante la situación planteada en el oficio anterior era posible que la persona, el responsable del IVA, solicitara la certificación en la medida en que estaba haciendo el trámite de importación o hacía la compra a nivel nacional. ¿Qué ocurría entonces si la certificación llegaba a posteriori, es decir, después de hecha la compra nacional o después de realizar la importación? Decía la Administración Tributaria que era viable que el sujeto entonces corrigiera la declaración de IVA en la que pudiera solicitar, digamos, la devolución de ese IVA pagado inicialmente, una vez tuviera la certificación. Esa devolución de IVA, ¿cómo se hace? Como se trata de disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, nos lleva al artículo 589 del Estatuto Tributario. Es allí donde llama la atención la doctrina de la Administración en cuanto a que esa corrección es viable siempre y cuando se haga dentro de los términos. Es decir, sabemos que esas correcciones se deben de hacer dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, digamos, o al vencimiento del plazo para declarar, para ser más exactos. Entonces, si lo hacemos dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar y hacemos todo en debida forma, la solicitud, presentamos el proyecto de corrección como lo estima el artículo, la Administración Tributaria tendrá la posibilidad de manifestarse a los 6 meses, el plazo máximo, y a esos 6 meses podrá emitir la liquidación oficial de corrección, donde acepta las condiciones de la modificación propuesta por el responsable en este caso. Puede ocurrir también que que no exista pronunciamiento de la Administración, caso en el cual estaríamos frente al silencio administrativo positivo y en consecuencia quedaría como definitiva la presentación de la declaración corregida, establecida en el proyecto de corrección. Y puede suceder una tercera consideración, es que la Administración no esté de acuerdo con esa corrección y objete la misma, y en ese caso podría incluso imponer una sanción al responsable. En todo caso, una vez presentada la corrección y admitida por la Administración, pues el contribuyente, en este caso el responsable, podrá solicitar la compensación de ese IVA que había pagado inicialmente o incluso compensarlo con otras obligaciones o con el mismo impuesto. Es ahí donde la Administración restringe esa posibilidad a que se suceda ese hecho, respetando los términos de ley. De manera que si el responsable no actúa dentro del año a que tiene derecho,
pues sencillamente pierde la posibilidad de solicitar ese IVA en compensación, y no significa bajo ninguna circunstancia que la administración se esté enriqueciendo sin causa o que se esté violando el debido proceso o el derecho del contribuyente a pedir esta devolución o esta compensación. Lo que está señalando la doctrina de la DIAN, y en ese punto coincidimos con ella, es que se debe atender el debido procedimiento tributario, porque la seguridad jurídica no solamente se predica respecto de la administración, sino también del administrado. Y entonces ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado de la misma Corte Constitucional en el sentido de que la seguridad jurídica implica para las partes tener la tranquilidad de una actuación debida en un término fijado por la ley. Esa seguridad jurídica se transmite a través o en la medida de lo posible en que el sujeto hace uso de los derechos a que el procedimiento tributario le otorga también. Ese debido proceso, ese debido actuar es el que marca esta actuación. Por tanto, lo que está vigente hoy en materia de la exclusión del IVA por ese tipo de bienes, bien sea que se importen o se compren en el mercado nacional, y dada la exigencia del parágrafo 3º del artículo 428, es precisamente que el responsable tenga la certificación de manera previa a la compra o a la importación. Esa doctrina sigue vigente por parte de la Administración Tributaria. Si usted quiere ampliar esa información o, digamos, conocer un poco más acerca de actualizaciones en materia de normas internacionales de derecho comercial o derecho público y en demás aspectos del derecho tributario, pues no olvide visitar nuestra página www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.